Buenas noches, profesor. Mi nombre es Joan Sebastián Montañez Palomino. Voy a dar mi monólogo a continuación sobre el examen final. Primera pregunta. ¿Cuáles son mis principales características, capacidades y o cualidades? Mis principales características son ser una persona positiva y metódica. Mis capacidades son el lograr lo que me propongo y motivar a mi equipo de trabajo. ¿Cómo me comporto y o pienso usualmente? ¿Qué comportamientos o pensamientos muestran las características, capacidades y o cualidades que nombré en la pregunta 1? El ser una persona que mejora día a día y sobre todo siempre da todo de sí por lograr lo acordado en el término laboral y o familiar. ¿Qué puedo contar sobre mi historia de vida y experiencias previas? El haber logrado el premio al Trabajador del Año a nivel nacional en Unilever Adeco me enseñó que si se persigue el sueño, se vuelve una realidad. A base de ello, no suelo rendirme con facilidad. ¿Cómo fue el contexto en el que me he desarrollado hasta el momento? Un contexto algo complicado en mi historia de vida, ya que vengo de un barrio algo peligroso en el Callao, donde pasan tragedias cada semana. Pero de ahí surgen mis ganas de superarme para sacar a mi familia de ese lugar a un lugar más tranquilo y un mejor estilo de vida. ¿Cómo ha influido mi historia de vida y el contexto en el que me desarrollé mis características, capacidades o cualidades actuales? De forma positiva, claro está, ya que he aprendido a luchar por mis sueños. ¿Cómo soy como estudiante o profesional en formación? Soy una persona que siempre está dispuesta a aprender más, en ser positivo y sobre todo motivar a los demás. ¿Cuáles son mis principales características, capacidades y o cualidades en mis estudios o trabajo? Una de mis principales características es el no rendirme tan fácilmente, siempre luchar por las metas personales y o de la empresa. ¿Cómo me comporto y o pienso usualmente como estudiante o profesional en formación? ¿Qué comportamientos o pensamientos muestran las características, capacidades y o cualidades que nombré en la pregunta 6? Uno de mis principales comportamientos es como lo mencioné, el no rendirme, ya que siempre estoy tratando de luchar en contra de toda adversidad, sea laboral o familiar, en cualquier plano. ¿Cómo ha influido mi historia de vida y el contexto en el que me desarrollé mis características, capacidades, cualidades, comportamientos y o pensamientos actuales, como estudiante o profesional en formación? El deseo de superación ha influido mucho en mi día a día, porque estoy mentalizado a salir adelante tanto como profesional y como ser humano también, para ser un ejemplo a seguir tanto para mis hijos y para mi familia en general. ¿Cuáles son mis fortalezas y qué me gustaría mejorar en mi rol como estudiante o profesional en formación? El ser una persona fuerte ante los problemas. Siento que puedo mejorar mi liderazgo ante futuras oportunidades. ¿Cuáles son mis principales fortalezas como estudiante profesional en formación? El ser una persona alegre, positiva y sobre todo luchadora. Normalmente no me dejo rendir con tanta sencillez. Siempre doy lo mejor de mí, así sea hasta en lo más mínimo. ¿Por qué considero que los aspectos incluidos en la pregunta 9 son fortalezas? ¿Por qué considero que los aspectos incluidos en la pregunta 9 son fortalezas? Porque en su mayoría suelo lidiar con problemas diarios en el trabajo, como el pesimismo de los demás o sobre todo el, por así decirlo, el ambiente laboral cargado que se siente. Siempre trato de levantar el ánimo a los muchachos, motivarlos, darle indicaciones de manera positiva, tratar de influenciar en ellos para que se logren los cometidos de la empresa y se sientan cómodos en el qué hacer. ¿En qué me gustaría mejorar como estudiante o profesional en formación? Me gustaría mejorar mi liderazgo. Siento que puedo aportar mucho en la empresa o en mi vida diaria, el ser mejor líder día a día, ya que con normalidad siempre se me recarga responsabilidades en el trabajo y siento que pudiera mejorar eso para ser un mejor elemento tanto como para la empresa, tanto como en mi día a día. ¿Por qué considero que los aspectos incluidos en la pregunta 11 son aspectos a mejorar en mi rol como estudiante o profesional en formación? Porque siempre es bueno buscar una mejora, más aún en liderazgo, ya que en mi trabajo buscan líderes y sobre todo no jefes.
¿Cuáles son mis amenazas y oportunidades para mejorar como estudiante o profesional en formación? Una de las amenazas que siento yo es el no ser un buen líder, el no tener tan buen liderazgo. En ocasiones suelo perder el control de las situaciones cuando estoy bajo presión. ¿Qué haré para potenciar mi desarrollo profesional? Meditar sobre ello y sobre todo tomar la decisión de ir a clases de liderazgo y oratoria para saber manejar los momentos bajo presión, saber dirigirme ante los demás, saber ser un líder más que nada y no un jefe como se dice, porque hay diferencias entre un líder y un jefe. ¿Cuál es mi objetivo de mejora para potenciar mi desarrollo profesional y por qué es importante para mí? Bueno, como lo mencioné, ir a tomar talleres de liderazgo. Lo elijo porque siento que en la práctica más la enseñanza lograré llegar a esa meta para ser un mejor elemento para todos en general. ¿Qué voy a hacer para lograr el objetivo planteado en el ejercicio 13? Tomar un taller de oratoria y liderazgo los días sábados para mejorar como profesional en mi día a día y ponerla en ejecución el día a día en mi trabajo y en mi hogar. Tratar de canalizar lo aprendido en oratoria los días sábados porque ya me averigüé y ser un mejor ser humano en la empresa y tanto como en mi hogar. Por último, ¿por qué es importante la reflexión sobre mí mismo de este curso y ejercicio para potenciar mi desarrollo profesional? Y con esta pregunta me despido, profesor. Bueno, con esta respuesta en todo caso. Es importante porque ayuda a mejorarnos como personas. Día a día estamos en una construcción interna, tanto como mejorando nuestras falencias emocionales como físicas. Es lo importante en el ser humano, ir construyéndose de a pocos, no importa en el tiempo que lo demores, sino tener ese aprendizaje interno, lograr tener esa conexión entre los dos, tanto como física como emocionalmente, ir mejorando como personas. Bueno, mi meta profesional o bueno, como estudiante es canalizar lo aprendido en administración en general y lograr ascender en mi empresa, tanto como supervisor o como un gerente de cuentas. Esa es mi meta día a día. Mejorar, ir aprendiendo más en el campo, tanto como con IDAT, para lograr tenerlo mejor en la empresa y ser un mejor ser humano con todos. Ese sería mi trabajo, profesor. Muchas gracias. Y para añadir, muchas gracias por sus enseñanzas. De verdad me ha parecido un curso de los que más me ha motivado en estos meses de aprendizaje. Muchas gracias, profesor Jesús. Se despide Joan Sebastián Montañez Palomino. Hasta la próxima.